este tiempo de estudio en la palabra del Señor para que Él nos guíe y nos bendiga, nos enriquezca en el conocimiento de su santo consejo. Padre, en esta noche nos reunimos en tu nombre para estudiar tu palabra, para estudiar a los hombres de Dios que tú has puesto para que sean pilares de las doctrinas de tu iglesia, para conocerlos, Señor, y a través de ellos conocer tu obra y a través de tu obra conocerte más a ti, Señor, y glorificarte a ti, Señor. Padre, bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la reverencia y la solemnidad que esto implica, Padre. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar de la decepción en abundancia. De los dos lados, del que decepciona y el del que es decepcionado. ¿Conoció alguna vez a alguna persona que lo decepcionó? Todos tenemos a alguien que nos ha decepcionado en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Y fíjense que cuanto más cercana es la persona que nos decepciona, más nos duele. Y quizá por eso también nosotros solemos ser más duros con las personas cercanas que nos decepcionan que con las personas lejanas. No es lo mismo que te decepcione tu vecino, un compañero de trabajo, a que te decepcione tu hijo, tu hija, tu esposo, ¿verdad? Y ni qué decir si el que te decepciona es él o la hermana de la iglesia, ¿verdad? De esa hermana, ese hermano que se sientan todos los domingos al lado tuyo en el banco de la iglesia, ¿verdad? Y como dije, cuanto más cercanos, más nos duele. Y como más nos duele, solemos ser más duros, más firmes, quizás hasta intransigentes, hermanos, con esa persona. Y a veces marcamos a esa persona de por vida. A mí, una sola vez me vas a decepcionar. A mí, una sola vez me va a fallar, después nunca más. ¿Conoce esa frase? Seguro que la usé alguna vez, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto que estoy diciendo con este estudio? No, déjenme decirles que todo. Porque es mi intención mostrarles este evangelio de Marcos, en el cual vamos a estar estudiando hoy, pero también quiero mostrarles a su autor, a Marcos. Pero antes tenemos que arrancar con la ficha técnica. Marcos es el primero en dejar por escrito el evangelio del Señor Jesucristo. Aunque en nuestras Biblias está en segundo lugar, en primer lugar Mateo y luego está Marcos en ese orden, pero fue Marcos el primero en dejar registros del evangelio de Jesucristo. La mayoría de los estudiosos ubican la composición de Marcos entre el año 55 y 65 antes de lo que fue la destrucción de Jerusalén, y esto se dio en el año 70. El evangelio de Mateo aproximadamente entre el año 60 y 70, aunque algunos estudiosos incluso dicen que rondaba el año 80. Luego el evangelio de Lucas entre el año 60 y 85, ya redactado para una audiencia gentil, mucho más ordenado, con un enfoque histórico-teológico. Y por último, el evangelio de Juan. Este fue el último que fue escrito aproximadamente alrededor del año 90 y el año 100, que ya tiene un enfoque teológico más profundo, busca revelar la identidad de Cristo, revela mucho la divinidad y el significado de la obra redentora. Tiene un carácter diferente. Ven que cada evangelio, hermanos, relata la vida de Cristo, pero que cada autor deja una impronta diferente en cada uno de los evangelios. Ningún evangelio es igual a otro. Todos cuentan el ministerio de Cristo durante el tiempo que pasó por esta tierra, pero cada uno lo aborda desde un enfoque diferente. Por otra parte, las traducciones del Evangelio de Marcos tienen una particularidad. Si usted tiene la versión Reina Valera, hay una pequeña extensión que su Biblia no tiene y que sí tiene la versión LBLA. Cuando termina el Evangelio de Marcos,
en Reina Valera, la LBLA incluye una pequeña extensión de manuscritos que fueron encontrados posteriormente y dice: ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas las instrucciones, y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Es un pequeño apéndice que no tiene algunas de las traducciones y es una de las particularidades que tiene el Evangelio de Marcos. Muchos sostienen que Marcos escribió el Evangelio en Roma, donde Marcos servía como intérprete para el apóstol Pedro. Esto explica mucho el estilo de sus escritos y todas las referencias que hace a las costumbres judías y que constantemente va explicando a sus lectores gentiles. Marcos explica qué significa cada detalle de los judíos para que los gentiles entiendan. Es como que usted está hablando con un extranjero, un europeo, un americano, un norteamericano, y le cuenta que todas las mañanas usted toma mate, ¿verdad? ¿Qué va a hacer a continuación de decirle que todas las mañanas toma mate? Le va a explicar qué es el mate, porque no va a entender qué es el mate. Bueno, Marcos hace exactamente lo mismo, hermanos. Él explica todas las costumbres judías a los gentiles para que ellos entiendan. Uno de los padres de la iglesia, llamado Papías de Hiriópolis, quien había tenido contacto directo con el apóstol Juan, hizo referencia al Evangelio de Marcos. Papías nació en el año 60 después de Cristo, murió en el año 135, así que tuvo contacto directo con la era apostólica y conoció de cerca a muchos de los apóstoles. Papías dice en uno de sus escritos, en su obra Exposición de la Palabra del Señor, que Marcos había sido el secretario y traductor del apóstol Pedro, y que escribió con precisión todo lo que recordaba. Esto dice su texto. Marcos, que había sido intérprete de Pedro, escribió con exactitud, aunque no en orden, cuanto recordaba de lo que el Señor había dicho o hecho, porque él no había oído ni seguido al Señor, sino más tarde a Pedro, quien enseñaba según las necesidades sin intención de dar una ordenada disposición de las sentencias del Señor. De modo que Marcos no faltó en nada al escribir algunas cosas tal como las recordaba, pues tenía un solo propósito: no omitir nada de lo que había oído, ni falsear nada de ello. De manera que el Evangelio de Marcos no es otra cosa que las memorias del apóstol Pedro, escrito por su hijo en la fe. El Evangelio de Marcos es el que más menciona al apóstol Pedro. Pedro se encuentra más presente en el Evangelio de Marcos que en Mateo, Lucas y Juan. No hay episodio, hermanos, donde el apóstol Pedro no esté presente en este Evangelio. Y un tercer indicador de la influencia de Pedro es que Pedro usualmente usaba el arameo. Y Marcos tiene muchas frases en arameo, mucho más que el resto de los evangelios. Como por ejemplo, Boanerges, que se encuentra en Marcos 3:17, Talita Cumi 5:41, Corbán 7:11, Efata 7:34, Abba en el 14:36. Y esto da cuenta del idioma que frecuentemente usaba Pedro y cómo influyó esto en los escritos de Marcos. Este evangelio, hermanos, nos permite ver a Jesús a través de una de las tres personas que estuvo más cerca del Maestro: el impulsivo y el genuino apóstol Pedro. Este es el evangelio más breve. Tiene solo 16 capítulos, pero es el más dinámico y el más vívido. Constantemente él usa las palabras enseguida, inmediatamente. Unas 40 veces utiliza esta palabra Marcos en sus escritos. Y esto le da un ritmo a la narración. Cuando vos lees Marcos, parece que Jesús siempre está apurado o siempre está haciendo algo. Es un evangelio muy dinámico. Y también es un evangelio que se caracteriza por los detalles gráficos.
como cuando menciona, por ejemplo, en la multiplicación de los panes que hizo acostar a todos en la hierba verde, la forma en que miraba Jesús a los fariseos, o cómo miraba o increpaba a una persona. Y acá tengo unos ejemplos en Marcos 6:39. Y les mandó a todos que se recostaran por grupos sobre la hierba verde. En Marcos 3:5 dice, y mirándolos en tono de enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. ¿Se dan cuenta? Da muchos detalles que nos ubican en la escena. En 10:21, Jesús mirándolo, lo amó, dice, y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Todos estos detalles, hermanos, nos ayudan a ubicarnos en la escena, en ese momento. Y esto habla también de la fidelidad que refleja Marcos de las memorias de Pedro. Dijimos que fue escrito principalmente para una audiencia no judía de trasfondo gentil. Y la mayoría de los estudiosos coinciden que fue dirigido especialmente para los cristianos que estaban morando en Roma, para los cristianos de Roma. Por eso tanto énfasis en explicar las costumbres judías. Esto indica que los lectores no conocían estas tradiciones del pueblo judaico. Fíjense, por ejemplo, en Marcos 7:3 y 4 dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. ¿Se dan cuenta? Marcos le está explicando la costumbre de los judíos a gentiles que no entendían la referencia que estaba haciendo Pedro en referencia a Jesús. También traduce mucho las palabras arameas, porque los lectores obviamente tampoco entendían el idioma. En Marcos 3:17, por ejemplo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes le puso por sobrenombre Boanerges, que significa hijos de trueno. Esto es algo que constantemente Marcos viene haciendo, traduciendo del arameo al griego para que se entienda. Usa muchas expresiones latinas como centurión, denario, flagelar, lo que apunta a una audiencia con un contexto romano. Hace mucho énfasis en la acción y el poder. ¿Por qué? Porque Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios que actúa con autoridad. Este era un mensaje muy atractivo para todo el pueblo gentil que estaba bajo el poder de Roma, y una cultura donde el poder ocupaba un lugar preponderante. Pero al mismo tiempo, Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. El sufrimiento de Cristo está permanentemente presente en el Evangelio de Marcos, porque este Evangelio fue escrito posiblemente en un tiempo de persecución. Nerón estaba persiguiendo a la iglesia y la iglesia debía ser fortalecida. Y Marcos busca fortalecer a los creyentes perseguidos, mostrando a Jesús como un siervo sufriente, pero victorioso. Y este es el evangelio teológico de Marcos. Jesús como un siervo sufriente. Marcos se centra no en los largos discursos que presenta el Señor, sino en acciones. 53. El Evangelio de Marcos, hermanos, se centra en Jesús obrando en todo tiempo. En todo tiempo. Y otro aspecto que resalta el Evangelio de Marcos es el secreto mesiánico. Entonces, cambiamos. El secreto mesiánico. Jesús repetidamente pide silencio sobre su identidad
hasta que finalmente se revela plenamente en la cruz. Y hace mucho énfasis en el carácter de los discípulos. Y acá es donde vamos entrando en el tema. Marcos no oculta las debilidades de sus discípulos, especialmente las debilidades de Pedro. Es más, las resalta. Él remarca que seguir a Jesús muchas veces implica fracaso, restauración y perseverancia. Y con estas tres últimas palabras, hermanos, fracaso, restauración y perseverancia, vamos a conocer la vida de Marcos. No solo a través de su evangelio, sino también a través de la obra que Jesús hizo en su vida. Porque la historia del evangelio de Marcos, hermanos, es extremadamente rica, porque por un lado nos cuenta la obra del ministerio de Jesús y su obra redentora, pero también nos permite ver los resultados de este evangelio en la vida del mismo autor. En la vida del mismo autor. Porque Juan Marcos, el autor de este evangelio, es el vivo ejemplo de la obra de Cristo, afirmando, corrigiendo y fortaleciendo al creyente. La historia de Juan Marcos está marcada por el fracaso, por la restauración y por la perseverancia. ¿Y cómo vamos a conocer esta historia? A través de lo que nos deja entrever las Escrituras. Nosotros tenemos que entender, hermanos, como lo dije hoy, que si bien toda la Escritura es inspirada por Dios, cada autor le deja una impronta a sus escritos. Cada texto refleja una impronta del escritor. Y eso muchas veces refleja el carácter del escritor, el carácter del personaje sobre el que está escribiendo, el trato que Dios ha tenido con esa persona, si fue testigo de un hecho, si se lo contaron. Todo eso se puede dejar entrever a lo largo de las Escrituras. Cada detalle en los textos nos da rasgos del escritor, rasgos del personaje. Y esto es algo que es muy patente en el Evangelio de Marcos. Para comenzar, vamos a revelar el primer gran misterio. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Marcos. ¿Quién era Marcos? Marcos, hermanos, era un judío creyente, un discípulo muy activo, que la mayoría de las veces aparece en los escritos como Juan Marcos. Juan era su nombre hebreo y Marcos su nombre romano latino. Era muy tradicional en aquella época que tengan un nombre hebreo y un nombre latino. Saulo y Pablo eran la misma persona con dos nombres distintos para dos contextos diferentes. Saulo dentro del contexto hebreo, dentro del contexto judaico, y Pablo para el contexto gentil. La madre era María, una mujer cristiana influyente en Jerusalén, cuya casa servía como lugar de reunión para los creyentes. Esto lo sabemos porque encontramos la primera aparición de Juan Marcos en Hechos 12:12. Pedro es liberado por la mano de Dios de la cárcel y él se dirige a la casa de Juan Marcos, de su madre María. Al darse cuenta de esto, dice nuestro texto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. La Biblia no menciona absolutamente nada del padre de Marcos, pero sí sabemos que era pariente de Bernabé. Pablo escribe en Colosenses 4:10 que es primo de Bernabé, lo llama primo de Bernabé, lo que lo vincula con la comunidad cristiana de Chipre. Que dice el texto en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos, también Marcos, el primo de Bernabé, del cual recibisteis instrucciones y va a vosotros recibidle bien. Posiblemente venía de una familia acomodada, la casa de su madre tenía un aposento alto, tenía sirvientes, y esto se conoce por el texto que estábamos mencionando hoy en Hechos 12:12, cuando Pedro es liberado milagrosamente de la cárcel, va a la casa de María, madre de Juan Marcos, y el texto nos dice que estaban muchos orando.
Y al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era, y al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: es un ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron y lo vieron, se asombraron, y haciendo señal con la mano para que guarden silencio, les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel, y les dijo: informate estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Este texto, además de revelar la posición acomodada de la familia de Juan Marcos, porque tenía sirvientes, tenía un aposento alto, también nos revela que fue un lugar donde la iglesia se congregaba, fue un punto de encuentro para la iglesia primitiva. Y por el hecho de que Pedro haya buscado la casa de María, la madre de Juan Marcos, apenas salió de la cárcel, esto hace referencia a que era un punto de mucha confianza para Pedro. Pedro incluso se refiere a Juan Marcos como su hijo espiritual en la fe. En la primera epístola universal de Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro lo llama mi hijo Marcos. ¿Qué dice el texto? La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda también mi hijo Marcos. Y vimos que según la tradición, Marcos fue intérprete de Pedro y su evangelio refleja las enseñanzas apostólicas de Pedro. Entonces, vemos que había un punto de mucha intimidad entre Pedro y Juan Marcos. Luego de este suceso donde Pedro fue a su casa, luego de ser liberado milagrosamente, Pablo y Bernabé lo toman y lo llevan en el primer viaje misionero. Entre la liberación de Pedro y el inicio del primer viaje misionero hay aproximadamente entre 1 y 2 años. Y en Hechos 12:25 encontramos que Juan Marcos viaja con Bernabé y con Pablo desde Jerusalén hasta Antioquía. Y dice el texto de Hechos: y Bernabé y Saulo regresaron a Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Hechos 13:5, Lucas relata en este pasaje que Juan Marcos los acompaña como ayudante en este primer viaje misionero. ¿Qué dice el texto? Llevados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Pero por alguna razón que desconocemos, hermano, Juan Marcos decide abandonar la misión y retorna a la casa de sus padres. Y ese momento se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 13. En Perge de Panfilia, los abandona y él regresa a Jerusalén. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Recién empezaba el viaje, hermanos, y Juan Marcos ya abandonó el barco. Y este hecho genera después mucha tensión con Pablo. Y acá quiero detenerme un minuto para recalcar lo que venía diciendo de que cada escritor deja una impronta en sus escritos. Fíjense cómo Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, resalta la figura de Juan Marcos, resalta que él viajaba como ayudante y resalta al mismo tiempo, no deja pasar que abandonó su trabajo, que abandonó su compromiso. No era algo intrascendente. Él era simplemente un ayudante. Si él estaba o no estaba, no debería influir mucho en el viaje, ¿verdad? Pero hermanos, hay una historia que contar detrás. Hay una historia que contar detrás. No fue un hecho casual.
podríamos entrever en este relato que la actitud de Juan Marcos dejó cierto disgusto y quizás mucha molestia en el momento de su abandono. Conociendo el carácter de Pablo por este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles y por sus epístolas, nosotros podemos reconocer que Pablo era un hombre de un carácter muy duro, muy firme. A él no le gustaban mucho las vacilaciones, no le gustaban mucho las inconstancias. Pablo era un hombre confrontador, un hombre duro, con mucha autoridad. Y el hecho de que Juan Marcos los abandonara no habrá sido recibido con agrado por Pablo. Casi seguro que, como se dice vulgarmente, ya le marcó. Ya le marcó. Y considero que este carácter duro y áspero de Pablo fue también lo que llevó a Pablo a pelearse con Bernabé cuando empezaron a planificar su segundo viaje misionero. Porque sabemos que Pablo propone visitar nuevamente a las iglesias y Bernabé quiere llevar a Marcos. Pero Pablo se opone. ¿Por qué se opone? Porque los abandonó en su primer viaje. Y el texto nos cuenta que la discusión fue tan intensa, que Pablo y Bernabé se separan. Pablo lleva a Silas a Siria y Cilicia y Bernabé lleva a Marcos a Chipre. Esto lo encontramos en Hechos 15, 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos de todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado a la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Me gustaría parafrasear un poquito esta discusión. Pablo, vamos a llevarle a mi primo de vuelta. Le veo ahora que está mejor, le veo que está más firme. No hay caso. No hay caso. Soldado que huye de batalla te va a volver a abandonar. Él ni siquiera sufrió los azotes, ni siquiera sufrió los insultos, ya nos abandonó. ¿Para qué vamos a llevarle? ¿Va a ser un lastre? No hay caso. Me imagino un diálogo así, pero en griego. Lo que sí sabemos, hermanos, es que la discusión fue dura, a tal punto que se separaron. Pablo, hermanos, se negó rotundamente a llevar a Marcos, a tal punto que este ministerio misionero se partió en dos. Y para nosotros es difícil evaluar quién de los dos tenía razón, si Pablo o Bernabé. Por un lado podemos entender la postura de Pablo de no querer llevar a alguien que ya había mostrado debilidad de carácter en un viaje tan difícil. Por el otro lado, la gente cambia, la gente madura, la gente se afirma y es probable que Bernabé vio esos cambios en su primo y por eso quería darle una segunda oportunidad en este viaje. Y Pablo y Bernabé, hermanos, además de ser compañeros de trabajo y hermanos en la fe, eran amigos muy íntimos. Fue Bernabé quien presentó a Pablo a la iglesia cuando todos tenían miedo de Saulo porque tenía una fama de ser asesino de cristianos. Esto lo encontramos en Hechos 9, 26 y 27, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en nombre del Señor. En Antioquía, Bernabé es enviado para confirmar a los nuevos creyentes. Y luego, ¿a quién fue a buscar para que enseñara allí? A Pablo.
Hechos 11, 22 al 26. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Fueron apartados juntos para el ministerio. Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto la mano sobre ellos, los enviaron. Eran compañeros de milicia, pero también habían construido una amistad entrañable. Pero ahora, por culpa de Juan Marcos, esta amistad estaba dividida. Hubo un conflicto, hubo una discusión grande y terminaron peleados. Terminaron divididos. ¿Qué ustedes piensan que se iba pensando Pablo cuando inició este segundo viaje misionero? Este Juan Marcos, presente o ausente, no más problema me crea, ¿verdad? Siempre es el problema de este muchacho. Capaz que en su mente su rechazo hacia Juan Marcos crecía, aumentaba, validaba que este muchacho era un problema. ¿Se dan cuenta cómo la impronta del autor nos deja rastros, detalles que podemos seguir para conocer no solo la obra, sino también el carácter, las debilidades, la personalidad de los hombres de Dios, para que conozcamos mejor cómo eran ellos? Y acá quiero hacer un paréntesis con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, hermanos. Dos hombres probados por Dios, firmes en el ministerio, apartados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se pelearon de manera dantesca. ¿Por qué? Por llevar o no a un hombre en un viaje ministerial. No era un viaje de placer, no era un viaje de vacaciones. Era una obra para el Señor. Pero se pelearon, y se pelearon de tal manera que Lucas lo deja registrado en estas memorias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero nosotros nunca nos atreveríamos a cuestionar la espiritualidad de Pablo de Bernabé, ¿verdad? Jamás. Nunca diríamos que Pablo o Bernabé no eran buenos cristianos. Jamás. Nunca diríamos qué clase de cristianos son que se pelean por cualquier cosa. Jamás, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que a veces nosotros tendemos a idealizar a los hombres santos que Dios utilizó. Pero, hermanos, a la final y a la postre, no son más que hombres. No son más que hombres. Hombres que lucharon con su carne, con sus pasiones, con su carácter. Y si esto le pasó a ellos, hermanos, ¿por qué nosotros intentamos idealizar hoy a nuestro hermano que se sienta al lado de nuestro banco, o a nuestros líderes, o a nuestros pastores? ¿Qué clase de cristiano es ese? ¿Cómo va a tener esa respuesta? ¿Cómo me va a decir así? Todo nos ofende, ¿verdad? Qué falta de amor, qué falta de Cristo, qué hipocresía. Hermanos, la iglesia del Señor está compuesta por hombres falibles, por hombres que luchan contra su naturaleza y contra su carne. Y algunos luchan más que otros. Pero no por eso dejan de ser tus hermanos, y no por eso dejan de ser hijos de Dios lavados por la sangre de Jesucristo, lo mismo que vos. Lo mismo que vos. No se indigne tanto, hermanos, porque usted no está muy lejos de eso. Usted no es muy diferente a lo que está criticando, hermanos. Y si le pasó a los grandes hombres de Dios, ¿por qué no va a pasar en esta iglesia? ¿Por qué? Ahora, quiero dejar algo bien en claro. No estoy justificando con esto de ninguna manera conductas reprochables, ni tampoco que
que vayamos al otro extremo, al libertinaje total. No, hermano. Pero tampoco nos indignemos por todo. Hay gente que te viene y que te dice, me voy de la iglesia porque no la aguanto a ese. O no pienso más irme porque no la aguanto a este o aquel. No, hermanos. Hombres probados de Dios estuvieron sujetos a pasiones igual que usted y que yo. Pero, ¿cómo manejaron esas pasiones? De eso es lo que va este estudio. Cierro paréntesis y volvemos con Marcos. ¿Cómo piensan que se habrá sentido Juan Marcos al darse cuenta de que fue motivo de decepción para Pablo, de que por su culpa una amistad fue dividida y que no solo eso, de que fue tropiezo para todo un trabajo misionero, que se vio entorpecido, que se vio dividido? Quizás pensó, todo esto que pasó fue mi culpa. Estoy siendo de tropiezo. Supongo que esto es lo que habrá pensado. Yo creo que sería lo más probable. O también se pudo haber ido al otro extremo. Este Pablo es un dictador. Si no se hace las cosas como él quiere, nada no le gusta. Es insoportable. No sabemos qué habrá pensado Juan Marcos, pero sí podemos saber una cosa, de que Dios trató con él. Hubo trato de Dios con Juan Marcos. Y por lo que vamos a ver más adelante, el Señor le llevó a meditar en esto. Dijimos que Bernabé llevó a Juan Marcos a Chipre. Bernabé tomó consigo a Marcos y navegó a Chipre. No sabemos cómo le fue en este viaje. No sabemos si tuvieron éxito, si no tuvieron éxito, porque el relato de Hechos de los Apóstoles se centra estrictamente a partir de ahora con Pablo y con Silas. Pero los textos siguientes nos revelan dos cosas. Dos cosas. Que se mantuvo firme y que se reconcilió con Pablo. Y esto lo sabemos porque más adelante el mismo Pablo, ese Pablo que lo rechazó, que lo descartó en Hechos 15, menciona a Marcos como un colaborador valioso. ¿Qué leímos hoy en Colosenses 4:10? Pablo le envía saludos y recomienda que sea bien recibido. Aristarco, mi compañero de prisión, nos envía saludo. También Marcos, el primo de Bernabé, del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Cuando escribe a Filemón, lo llama colaborador. Esto está en el primer capítulo de Filemón, versículo 24. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Es un colaborador, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, Pablo le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. La pelea con Bernabé y la separación ocurrió alrededor del año 49 después de Cristo. Y la relación restaurada con Pablo aparece 10 años después, en el año 60-62, ya en las epístolas a los Colosenses y Filemón. Y el reconocimiento definitivo, donde Pablo le da valor como un colaborador en Cristo, llega casi 20 años después del conflicto en esta segunda epístola a Timoteo, cerca del año 66 o 67 después de Cristo. Y no digo con esto que Pablo tardó entre 10 y 20 años en reconciliarse con Marcos, sino que esta reconciliación se mantuvo firme en el tiempo. Hubo un cambio radical en Marcos y ahora es un colaborador fiel y cercano de Pablo. Por eso podemos afirmar que se reconcilió con Pablo y perseveró. 20 años después, está aquí, al lado de Pablo. Y Pablo resalta los dones de Marcos. Y podemos ver, hermanos, que Dios trató con Juan Marcos, pero también trató con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo reconsideró su rechazo, reconsideró su enojo y le volvió a abrir los brazos a Juan Marcos para recibirlo. Restableció su amistad con él.
Este joven, hermano, que una vez abandonó el campo misionero, ni bien había empezado, uno que a los ojos de los hombres no reunía las características para ser un hombre utilizado por Dios, un inconstante, un falto de carácter, un débil, cobarde quizás, póngale el adjetivo humano que usted quiera. Pero luego de una vida firme en el Señor, tras su derrota, fue restaurado. Fue restaurado. Y Dios lo utilizó para ser el autor de uno de los 4 evangelios. Y acá lo encontramos, hermanos, en las Escrituras firme, perseverando, quizás débil en la carne, pero firme en el Señor Jesucristo, hermanos. Fracaso, restauración y perseverancia. ¿Se imaginan si Juan Marcos se quedaba amargado por la situación que provocó, por la división, por la decepción que provocó su falta de carácter? Si se quedaba simplemente lamentándose, calentando el banco de la iglesia, sin hacer nada. ¿Se imaginan? Hermanos, esto tiene que ser motivo de aliento para todos nosotros. Los inicios de Juan Marcos no se caracterizaron por empezar bien, se caracterizaron por el fracaso. El ministerio de Juan Marcos se caracterizó por el fracaso. Y quizá habrá sido muy pesado para él recordar el momento en el cual él se apartó de Pablo y de Bernabé, el hecho de haber sido provocador de una división en el ministerio, en el trabajo ministerial, pero eso no lo detuvo. Eso no lo detuvo. Buscó mejorar, crecer, cambiar, madurar. Y gracias a que el Señor lo utilizó, hoy tenemos uno de los evangelios más ricos en las Escrituras. Hermanos, todos podemos tener tropiezos. Todos podemos iniciar mal. Todos podemos caer en la mitad del viaje, hermano. Pero lo importante es que reconozcamos dónde está esa habilidad y afirmemos esas rodillas caídas. Que nos afirmemos, que nos levantemos y que sigamos adelante. No olvidemos, hermanos, que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, es el Dios de las oportunidades y que Él siempre va a recibir gozoso a aquellos que se acercan a Él con un corazón humillado y con un corazón arrepentido, hermano. Él tiene el poder para restaurarnos y para hacernos útiles nuevamente para el ministerio. Hermanos, Dios no terminó contigo su trabajo. Dios todavía no terminó contigo. Todavía no terminó de enderezar tu camino. Todavía no terminó tu viaje. Hay mucho por recorrer. Y quizás los capítulos finales van a ser mucho mejores que los primeros. Mucho mejores. ¿Recuerdan que dije que Marcos escribió el Evangelio según el relato del apóstol Pedro y vimos que fueron muy cercanos? Incluso que el apóstol Pedro se refiere a Juan Marcos como su hijo espiritual, ¿verdad? Y es muy particular cómo ora el Espíritu Santo, porque no creo que sea casualidad que Dios haya puesto a Pedro tan cerca de Juan Marcos. Fíjense, ¿cuál fue el error de Pedro? ¿Cuál fue el peor error que cometió Pedro? Negó al Señor Jesús. Negó al Señor Jesús. Pese a que el mismo Jesús le dijo, me vas a negar, él dijo, no, confió en su carne y falló. Lo negó 3 veces, ¿verdad? Pedro conocía perfectamente, hermanos, la experiencia por la que había pasado Juan Marcos. Y justamente Pedro es el que se encarga de restaurar a Juan Marcos. Y dijimos que cada escrito marca la impronta del escritor en los textos. Y recordemos que los evangelios son biografías teológicas. Y hay un detalle muy llamativo que solo aparece en el evangelio de Marcos. Solo aparece en el evangelio de Marcos. Un joven misterioso, un joven sin nombre que huye avergonzado. Está en Marcos 14, 51 y 52. ¿Qué dice? Cierto joven le seguía, vestido solo con
una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Muchos comentaristas sostienen que este joven era el mismo Juan Marcos, autor de este evangelio. Y se cree que él insertó este detalle autobiográfico como un testimonio personal de haber estado presente allí aquella noche, y que aquella noche también actuó cobardemente. Marcos estaba allí, envuelto en una sábana. Quizás salió apresuradamente cuando escuchó todo el tumulto, lo que ocurría en Getsemaní. Y algunos incluso sostienen que la última cena se realizó justamente en la casa de su familia, en Jerusalén. Y esa madrugada se levanta, sale corriendo de su casa, de su cama, envuelto en esta sábana, se encontró con esta escena y al ver el peligro que hace, huye cobardemente. Marcos no sabía que Lucas iba a escribir sobre sus debilidades en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y quizás quiso mostrarse, hermanos, él mismo, aún con sus debilidades, en su propio escrito, para dejar testimonio del trato que Dios había tenido en su propia vida. Así era yo, cobarde, temeroso, débil. Ese es mi testimonio. Ahora podemos ver que no era la primera vez que Marcos fracasaba. Puede ser que este detalle revela un principio cargado de tropiezos y debilidades del mismo autor de este evangelio. Por eso él detalla con tanta dureza en sus textos la huida de este joven que corre avergonzado de noche y desnudo, con miedo, sintiéndose cobarde. Y si fuese eso mismo lo que le motivó a abandonar a Pablo y a Bernabé en este primer viaje misionero, si también fue cobardía, si también fue esa inestabilidad que él tenía, ¿cómo se habrá sentido Marcos escribiendo sobre su mentor, sobre Pedro, siendo restaurado cuando él mismo necesitaba de esta restauración? ¿Y qué es lo que Marcos quiere transmitir a través de su texto, a través de su evangelio? Les voy a decir, porque Marcos mismo lo responde en el capítulo 1, versículo 1 de su evangelio. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Saben que la palabra evangelio no tiene un origen teológico? Era una palabra muy común en aquella época, pero nunca se usaba en un contexto religioso. Siempre se usaba en un contexto o político o militar. Evangelio es una palabra compuesta y literalmente significa noticia que trae gozo. Una gran noticia, una noticia enorme. Eso significa. Y solía utilizarse cuando se ganaba una batalla, cuando se ganaba territorio, cuando ascendía un nuevo emperador, cuando había una noticia trascendente que cambiaba por completo tu vida. Y esto es lo que diferencia a todas las demás religiones. Mientras que todas las falsas religiones te hablan de seguir profundos consejos para ser cada vez mejores personas, el Evangelio es un anuncio, una gran noticia que Dios envió a Cristo. ¿Para qué? Para restaurar lo que el hombre había destruido. Y la vida de Juan Marcos, hermanos, fue restaurada. Y no solamente eso, fue moldeada, fue perfeccionada en las manos del Señor por su misericordia, hermanos. Sino era porque el Señor levantó a Juan Marcos y lo restauró, no tendríamos en nuestras manos este rico texto que revela el ministerio de Jesús de una manera única, de una manera totalmente diferente a los otros tres evangelios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Cristo hace nuevo al hombre regenerado. Cristo cambia tu esencia. Cristo te transforma. Por eso, hermanos, no importa el comienzo, hermanos. Lo que importa es el final.
Es el final. ¿Y quieren saber cómo es el final de Juan Marcos? En manos de un Dios que renueva. Yo les voy a contar cómo fue el final de Juan Marcos en manos de un Dios que renueva. Dijimos que fue el primer evangelio escrito, por lo que se asume que tanto Mateo como Lucas usaron los textos de Marcos como inspiración, como referencia, como fuente. Fue todo un legado para la iglesia primitiva que necesitaba un mensaje de aliento, y el evangelio de Marcos sirvió para eso en un tiempo de persecución continua por parte de Nerón y el Imperio Romano. Y se cree que después de servir junto a Pedro y Pablo, Marcos evangelizó en Alejandría, en Egipto, y fundó allí una iglesia. Eusebio de Cesarea señala a Marcos como el primer obispo de Alejandría, que más tarde iba a ser una de las 5 sedes más influyentes, junto con Roma, junto con Antioquía, junto con Constantinopla y junto con Jerusalén, la pentarquía de la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Y saben cómo murió? Murió como un mártir en Alejandría, cerca del año 68 después de Cristo. Fue arrestado por predicar en contra de los cultos paganos. Y la tradición relata que lo ataron con sogas y lo arrastraron por las calles de Alejandría hasta que murió durante una fiesta pagana, hermanos. Así murió. ¿Dónde está el cobarde? ¿Dónde está el inconstante de Marcos, hermanos? Cristo lo transformó. Cristo lo transformó. Uno, hermanos, puede ver en este evangelio la obra de Juan Marcos, pero principalmente la obra de Cristo, moldeando, santificando, afirmando y perfeccionando a un inconstante discípulo llamado Juan Marcos, convertirlo en un firme mensajero del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que lleva como estandarte su propio testimonio, la obra que el Señor hizo en él, para ser un ejemplo, hermanos. Dios tiene el poder de levantarnos, de corregirnos, de moldearnos para cumplir su propósito en nosotros. Y cuando nosotros conocemos a Juan Marcos, podemos ver la gracia divina, hermanos, transformando al hombre común por ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos en pie, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos enseñas que siendo hombres débiles, Señor, en tus manos, Señor, somos útiles. Que siendo hombres falibles, Señor, en tus manos somos perfeccionados. Que siendo hombres, Señor, pecadores, tú nos afirmas, tú nos utilizas, tú nos moldeas, tú nos perfeccionas, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Gracias por llamarnos, gracias por tratar con nosotros, Señor. Tu misericordia es grande y glorificamos tu nombre. Gracias por el testimonio de Juan Marcos, Señor. Porque no hay jactancia en nuestras lecturas, no hay jactancia, Señor, en lo que conocemos de él, sino que hay un ejemplo, Señor, que nosotros aplicamos a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Te lo decimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos.